de Moisés, pero Coré, cuando se dice los hijos de David, todavía hace 3000 años, pero porque son descendientes. Estos eran descendientes de Coré. ¿Quiénes eran? Usted va a encontrar salmo de Etán y de Emán y otros escritores desconocidos de 900 al 400 antes de Cristo. Se mencionan como los escritores de los salmos restantes. Toda la colección fue incluida en el canon del Antiguo Testamento como un solo libro, conteniendo 150 salmos, 400 años antes de la aparición de Jesús. Canon del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra canon? Significa medida. Medida. Como se encontraron muchos libros, la canonicidad, ellos del canon, los estudiosos, dijeron que para que un libro fuera revelado, inspirado por Dios, no solamente hay 4 escritores, pero lo fundamental es que esos escritores, el día que los hicieron, fueron inspirados. Para eso, unas características a cada libro. Voy a mencionar algunas que me acuerde ahora. Primero, que fueran de la época. Segundo, que fueran un escrito de un idioma de la época, ¿cierto? No puede aparecer un libro del Antiguo Testamento escrito en inglés. No existía. Entonces no puede, ¿cierto? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento en arameo y griego, porque el griego era el idioma que la gente leía en esa época de Cristo. La mayoría de la gente sabía griego. Por eso escribieron en griego, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, el italiano antiguo fue desapareciendo y está el italiano moderno, ¿cierto? El italiano que hablaban los romanos hace 2000 años no es exactamente el mismo. Entonces, el canon era uno, que fuera de la época. Dos, que eso lo hacía veraz el escrito, el idioma. La propiedad de los materiales. La propiedad de los materiales, porque en esa época se escribían tales materiales. Los materiales los sacaban de los animales. Escribían los rollos del Qumran en el Mar Muerto, que contenían el libro de Isaías, ¿cierto? Está en el Museo del Libro en Jerusalén. Eran precisamente en pergamino. Entonces había pergamino y había en la piel de los animales. Todo eso era importante. Y que no hubiera contradicción, que la historia era verídica. ¿Por qué no se aceptó Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiástico, Barud y Sabiduría? Como 7 libros, 6 libros. ¿Por qué no se aceptaron? 6 libros. Porque tenían inconsistencias. En uno de ellos, como decir que iba un personaje con otro que ninguno de los dos. Por ejemplo, Moisés no conoció a David. ¿Ve? Como Mateo no conoció a David. Tiene una diferencia de 400 años, ¿cierto? Ahora, los primeros hombres se alcanzaron a conocer, porque si Matusalén duró casi 900, el otro Adán 800 y tal, sí, algunos se conocieron. Pero de ahí para acá de Moisés, por ejemplo, no conoció a David.
Entonces allí hay una inconsistencia en la historia. Yo no puedo narrar hoy en día, hay un escrito donde dice que en el 2023 yo andaba por ahí con Simón Bolívar. Pues Simón Bolívar de pronto alguien que era un análogo, pero no el Simón Bolívar que libertó él, no. Otro, hay un libro que dice, y los demonios se sacan con la hiel de pescado. No, porque si Dios no está de acuerdo con la hechicería, entonces no. El Antiguo Testamento es exactamente igual para todos los cristianos, 27 libros. Pero el canon del Antiguo es hecho por los hebreos, no por los cristianos, por los hebreos, por los judíos. Y ellos no tienen sino 39. 39. Ahora, dentro de los mismos judíos hay unos que no leen algunos libros. Los más radicales no leen sino el Pentateuco. Otros solamente la ley, incluyendo algunos de pronto los salmos. Los salmos. Pero en la mayoría leen el Antiguo, como lo tenemos nosotros. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Habacuc, lo que tenemos. Eso da la seguridad para nosotros los cristianos de que el Antiguo Testamento, que ellos son los hebreos, 39 libros. Los otros libros no es que sea un escándalo leerlos. Incluso hay un libro que la gente le dio por leer en esta época del 2000 que se llama el libro de Enoc, que también está en el Antiguo. Y algunos leen el libro de Enoc. Nadie que lea el libro de Enoc se va a morir ni nada de eso. Ni tampoco que lea a Judith. Pero lo importante es la inspiración, porque es lo que reafirma la Biblia, ¿cierto? La Biblia es un libro entero, aunque tenga 40 escritores, es un libro entero. El libro de los Salmos es un libro valioso por todo lo que proporciona al lector. Entonces, ¿qué va a pasar si leemos los Salmos? Esto es importante, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a aprender de los Salmos? Ya aprendimos de Corintios. ¿Qué vamos a aprender de los Salmos? Primero, él es eficaz para probar que las afirmaciones de Cristo fueron profetizadas con precisión en el Antiguo Testamento. Imagínense que los Salmos es un libro que habla del Mesías. Eso es otro de las partes del canon. Todo libro del Antiguo Testamento debe tener mención de Cristo, o sea, del Mesías. Todos tienen mención de Cristo. Eso se llama cristología en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces todos tenían que tener eso. Salmos es uno de los libros que más referencias con Isaías tiene del Mesías. Yo quiero que alguien lea, porque no lo puse, Lucas 24:44. 44, 24:44. ¿Quién habló ahí? Jesucristo. ¿Qué dijo? Que era necesario que hablaran de él en los Salmos, Moisés, la ley y los profetas. O sea, ¿qué tan importantes son los Salmos? Que Jesús los nombra como soporte del Mesías, de la profecía. ¿Ve? De la profecía. Citó 3 libros.
la ley, el Pentateuco, ¿cierto? Citó los salmos y citó los profetas, porque son los que más hablan. De los profetas, Isaías es el profeta mesiánico, porque es el que más referencia tiene de Jesús, de todos. Entonces mire qué tan importantes son los salmos y por qué debemos leerlos. Segundo, mejora nuestra oración y experiencia devocional. Los salmos mejoran nuestra oración, porque son oraciones. Oraciones que hacían estos hombres. ¿Ve? Cánticos, que muchas eran cantadas. Que muchas de esas oraciones terminaban siendo cantadas. Por ejemplo, Lutero, en la Reforma, decidió usar los salmos como método de alabanza. Hizo más de 130 canciones de los salmos, ¿sí o no? De los salmos. Cuando vayamos pasando por ellos, vamos a tratar de cantarlos. Algunos de esos salmos que se cantan todavía en las iglesias, ya ahora hay nuevas versiones, ¿no? Como del Salmo 84, ya hay como 10 versiones nuevas. Pero cantaremos salmos acá que serán de versiones antiguas, ¿sí o no? Antiguas, que cantaban hace 500 años y que se siguen cantando. Todavía hay iglesias que no usan instrumentos. Algunas más radicales dicen que la batería es del diablo, en fin, está bien. ¿Ve? Y hay unas que no cantan, sino no tocan música, sino un piano y voces. Y le llaman himnos, ¿no? Himnos. Tercero, los salmos amplían nuestra comprensión y aprecio por Dios. Ojo, aprecio por Dios. Porque usted, cuando se conecta con los salmos, son oraciones muy profundas, de unos estados emocionales muy profundos. De todos los estados emocionales de un ser humano, tiene los salmos. Y nos edifica mucho. Los salmos nos edifica mucho. Porque no tienen un esquema litúrgico, sino que son muy profundos. Muy profundos. Y que Dios quiso decir mucho a través de estos hombres. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Wow, más poético que eso no hay, ¿eh? Más profundo y más claro tampoco. Como el ciervo brama. Un ciervo, los animales cuando braman, braman duro. ¿Sí o no? Braman duro. Entonces imagínense, ¿cómo sería David diciendo que él como el ciervo brama, ¿no? Así brama el alma por el Señor, ¿cierto? Una cosa tremenda. Cuarto, profundiza nuestro conocimiento y relación con Él. Y nos ayudan a entender el vínculo entre la acción de gracias y la satisfacción. Vamos a encontrarnos salmos muy edificantes, llenos de una profunda gratitud, que muchas veces nos falta a nosotros. Cuando nosotros creemos que todo nos lo merecemos o que lo hemos hecho nosotros, estamos lejos de la gratitud. Pero cuando entendemos la misericordia de Dios, estamos cerca de la gratitud. Y la forma en que los salmos expresan la gratitud nos va a ayudar mucho.
Quinto, los salmos también nos enseñan la respuesta piadosa. ¿A qué? A la tristeza, al temor, al desánimo, a la ira, a la incredulidad, a la victoria, a la alegría. Hay salmos de gozo, donde el que lo escribió estaba expresando un estado de gozo supremo, ¿ve? De gozo supremo. Exploran y explican a los cristianos sentimientos que se relacionan con Dios y con el mundo que los rodea. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante. Ahora me acaba de contar Martica que el fin de semana pasado se suicidó un muchacho en Los Ángeles que yo conocía, ¿sí o no? Entonces uno dice, esto es muy complejo, porque usted lee algunas cosas de Job, de Jeremías, del mismo Isaías y de David, donde tenían unos estados emocionales tremendos, ¿me entiende? La conexión que uno tiene que tener con Dios. Yo le decía a Martica, ahora que me contó, le decía, vea, cuando usted estudia psicología, hay dos expresiones que yo no sé si ellos los entienden, pero para mí son muy espirituales. Una es, el mundo es irresistible. Ojo, el mundo es irresistible. Y la otra que me impactó estudiando psicología es, somos un ser en falta. Somos un ser en falta. Yo estoy aquí porque soy un ser en falta. Si no estuviera en otra parte, también. Porque el que está bebiendo allá con las rancheras, ¿sí o no? ¿Está qué? Está mostrando que es un ser ¿qué? En falta. Si no le faltara nada, no estaría ahí. Y si nosotros no entendiéramos qué nos falta, no estaríamos aquí. Él en ese método, que lo va a dejar pelado y perdido, y nosotros en este que nos proveyó el Señor, que llena nuestros corazones. Porque yo vivo embriagado desde los 17 años. ¿O no, Amandita? Desde los 17, desde que usted tiene 58, ya para 60 años de cristiana. Entonces, así es. Y David nos lo expresa en los salmos. Mi carne te anhela. Wow. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Mi carne. Esta carne. Y este muchacho que se quitó la vida, uno lo puede juzgar, porque yo le decía a Martica, usted entiende, todas las cosas físicas son fáciles de entender. Aquí hay médicos. Entonces el médico dice, no, tenía una sobresaturación de cosas, el colesterol en las nubes, la grasa en las nubes, grasa saturada, tenía que morirse. Un infarto. ¿Sí o no? Pero ¿cómo explica eso? Pelado entero, pelado atleta, una hija de 7 años apenas, ¿me entiende? Sufrió un infarto, no cerebral. ¿Un infarto qué? Emocional. Entonces, ¿cómo juzgo eso? ¿Por qué yo no juzgo al del infarto? Pues diré, comía mucho. Bueno, ¿cómo? ¿Le dio qué? ¿Leyó Job? No, el problema era que no leía, ese es el problema. Ahí donde voy yo. El detalle de los salmos es eso. Uno tiene que conectarse en el espíritu para poder entender la dimensión de palabras que vamos a leer en los salmos. Hay unos salmos que lo vamos a leer más adelante que se llaman salmos de imprecación,
que el Señor Jesús dijo que no los usáramos, que fuéramos más misericordiosos, aunque a mí no me molestan. Sobre todo con los bancos, con los fotomultas, ¿sí o no? Que es un salmo de imprecación. Los salmos de imprecación era cuando David se sentía rodeado de los enemigos le habían quitado, los perseguían su vida y decía: Señor, destrúyelos, acábalos. Lo vamos a leer. Son pocos, pero los hay, ¿sí o no? Que descienda fuego y un rayo, ¿sí o no? Eso se llaman salmos de imprecación y los usó David, ¿eh? Los usó David. Los salmos te llevan a entender muchas de tus emociones. Cuando yo empecé a ver eso en psicología, dijo: necesito a Dios. Ahora sí que lo necesito más. ¿Sí o no? ¿Y desde cuándo dice la psicología que eres un ser en falta? Cuando naces. Porque cuando naces, ahí mismo necesitas oxígeno. ¿Sí o no? Por primera vez tus pulmones respiran solos. Y necesitas comida ahí mismo. ¿Sí o no? Desde ahí hasta que te mueras vas a estar comiendo. Necesitas afecto. Porque también se comprobó que hay gente que se muere cuando no tiene afecto. Cuando no tiene afecto. Los salmos son muy hermosos porque pueden expresar los estados emocionales, sobre todo de David, pero también hay otros. El elevado sentido de adoración presentado en muchos de los salmos satisface la necesidad básica de todas las personas: búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios. A nosotros nos da dificultad encontrar que ahí está el secreto. Es como si nosotros entendiéramos con la mente, pero no con el corazón. Porque para todos se nos vuelve: busque a Dios, busque a Dios. ¿No acaso dice Mateo 6:33, busque a Dios, el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido? Pero la pregunta es: ¿usted lo busca? ¿Usted lo busca? ¿Sí o no? ¿Usted lo busca? Usted, si quiere ver resultados, tiene que buscarlo, pero a Dios. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que su marido cambie? Busque a Dios, pero búsquelo, porque un marido cambiado es una añadidura. ¿Usted quiere que sus hijos se aparten del mundo, honren a Dios? Búsquelo, búsquelo. Y buscar es depender de Él, ¿sí o no? Porque rezar y orar pidiendo, no. La búsqueda profunda de Dios no es que la mujer llegue y dice: Señor, toca a ese marido, yo quiero. No, no. Dios no quiere que usted vaya a pedirle esas cosas. ¿Qué quiere Dios? Lo vas a aprender en los salmos. ¿Qué quiere? Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. No que, ay, que mi marido mío, que no sirve para nada, que no sé qué, maltratador y tal. ¿Ve? No, entrega tu corazón. Y ese marido nuevo es añadidura. ¿Sí o no? El que ahora está ahí, lo mismo el hombre. Que sufrimos tantos por educar a los muchachos de ahora, para que Dios los guarde y los proteja. No los podemos meter en una urna. Y como está de loco el mundo, ya le van diciendo al muchachito en el preescolar: usted es un niño. Y ella: yo no soy un niño. Y yo: sí, usted es un niño. Mire que tiene cara de niño. ¿Qué es eso? Y se lo dice. Y la muchachita llega a la casa desconfigurada. Papá, yo creo que yo soy un niño. Le digo: sí, ¿por qué? No sé por qué, porque mira la cara que tengo. Entonces usted ahí hay que orar. Puede usar los dos salmos, uno de búsqueda
Y una imprecación, elimina a la profesora esa y que la funda un rayo. Ese es el detalle. ¿Cómo enfrentamos esto, jóvenes? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Peleando? ¿Saliendo a la calle a quemar carros? ¿A quemar los progresistas? ¿A que no hagan trampa para seguir en el poder? Eso ya no lo para nadie. Orando. Una búsqueda de Dios. Eso enseña los salmos. En general, los salmos presentan a un pueblo que fue audaz en la oración y tenían una relación íntima con Dios durante un tiempo en que ello no era normal. Recuerde que Israel no siempre estuvo empeliculado con las cosas malas. Él también tuvo sus momentos con el Señor. Y los salmos fue en un momento con el Señor. David tuvo una conexión profunda con Dios. Profunda con Dios. Y fue el momento sublime de la adoración. Usted ve en Crónicas que hubo batallas que ellos ganaron cantando nada más. Cantando, cuando me refiero cantando, es alabando. Porque usted cuando estaba cantando ahora, estaba alabando, está declarando, está decretando, está haciendo cosas en el nombre del Señor. Créame que las tinieblas se disipan cuando usted canta. Y ellos lo veían. O sea que fue un tiempo especial de Israel. La actitud de certeza teológica en la presencia y el poder de Dios que se encuentra en los salmos resulta atractivo al espíritu humano. Ojo, la certeza de la presencia te lleva a conocer a Dios. Te lleva a conocer a Dios. Hay salmos tremendos, tremendos, ¿sí o no? La forma estética de la poesía misma atrae a todo tipo de personas. La belleza y la gracia evidente en los salmos son atemporales, como el Señor es mi pastor. Escrito hace 3000 años. Resuena en las personas de cada generación. Juanita está ahí. Juanita se lo sabe. El Salmo 23. El Señor es mi pastor. Ella tiene su propia versión musical. Lo tengo grabado aquí. Me lo mandó la mamá. La mamá que se congrega todas las noches con ella para orar. Y Juanita le gusta el cántico nuevo porque ella empieza a orar y termina poniéndole música al Salmo 23. O sea que las versiones musicales, la letra es la misma de hace 3000 años, pero las versiones musicales van creciendo. Muchas versiones musicales hay del Salmo 23. ¿Sí o no? A mí me gusta la de la Iglesia Católica, no me disgusta. ¿Sí o no? ¿Cómo decía? Ya se me olvidó. No. Yo me acuerdo, el Espíritu Santo me acuerda. Yo fui monaguillo, ustedes no. Veo que están cantando la versión de Danilo Montero. El Señor es mi pastor. No. Nada me faltará si tú estás en mí. En tus verdas campiña me hiciste reposar y en tus divinos prados mi sed puedo calmar. Eres mi... ¿No le gusta esa versión? A mí sí me gusta. Y ahí mismo les para el pelo. ¡Ay! Como si estuviéramos en la Iglesia Católica. Sí. Pero le estoy hablando de versiones. La de Juanita, de pronto se las pongo ahorita y tenemos tiempo. Porque es muy bonita.
es atemporal, por ejemplo, el Salmo 23, ¿sí ve? Algunos crecimos con esa, pero como hay tanto ateo ya ni a misa iban, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El libro de los Salmos se divide en 5 secciones. Los 5 libros se dividieron de la siguiente manera. El primer libro, porque no se tienen los libros, acuérdense que ellos tenían por libros, porque eran pergaminos, ¿sí o no? Usted va a Israel, a Jerusalén, los que fueron, y sacan unos rollos de aquí de esta mesa a este tamaño. ¿Verdad? A veces hay que sacarlo entre 4. Y tienen unas mesas, no como esta, unas mesas para poderlos descargar y acostar. Todo eso se hace reverencialmente, no, eso no a la lata, no, y se abre. ¡Fua! Y no cualquiera lo lee tampoco. Entonces lo dividieron en 5, del Salmo 1 al 41, del Salmo 42 al 72, del Salmo 73 al 89, del Salmo 90 al 106 y del Salmo 107 al 150. Esas son los 5 libros. Entonces ya vamos ¿a qué? Al Salmo número 1. 6 versículos, pero wow, sustanciosos, ¿ah? Extraordinarios. Entonces comienza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 cosas fundamentales para un cristiano, para un varón, porque es interesante el varón. Porque es el varón, porque recuerde que el varón es el que debe orar. No es como la sociedad de nosotros que quedó invertida y las que rezan son las mujeres. No, los hombres. Tanto judíos como musulmanes son hombres. Las mujeres no estaban incluidas en la oración. Algún día pidieron estar incluidas, entonces dijeron hombres abajo, mujeres arriba. Una sinagoga está construida de tal manera tradicionalmente, hombres abajo, mujeres arriba. La de Medellín, como no tiene 2 pisos, que queda aquí en la avenida del Poblado, hombres a la derecha, mujeres a la izquierda. Pero nunca juntos, en ninguna parte, en ninguna sinagoga, nunca juntos. ¿Cierto? Ni cogido de la mano, ni nada de eso. ¿Ve? Estoy hablando de los judíos, ¿sí o no? De los judíos. Y los musulmanes, pues ya son más extremos, solo hombres. ¿Sí o no? A orar solo hombres. Usted no ve una mujer con un tapetico agachándose en la calle, no. Hombres, solo hombres. Es interesante que diga el varón, ¿sí o no? Porque es que independiente de toda la sociedad feminista que estamos viviendo, el varón tiene que seguir ahí, es el que tiene que estar ahí, es el sacerdote de la casa. Y da 3 cosas importantes que obviamente las mujeres pueden aplicar. Pero el hombre es el que recibe los consejos. Uno empieza a ver los consejos de los malos desde chiquito. Desde chiquito. Y uno tiene que distinguirlos. Los papás que hacían con uno, no se junte con ese. Ese es malo. ¿Sí o no? El personaje que señaló mi papá era malo. Y éramos chiquiticos. Era malo y fue malo mucho tiempo. Yo no sé ahora. No lo volví a ver. Pero supo que se tuvo que ir de Ocaña porque lo persiguieron. Porque hizo maldades. Maldades. Pero mi papá no hizo un curso, ni era profeta. Discernían muchas veces los padres. Y ese era el que aconsejaba mal. Era el hijo del que manejaba los billares
era el dueño de los billares en el parque principal de Ocaña, en el Parque Santander, y entonces en la casa tenía la acumulación, un cuarto donde tenía todo el aguardiente extra, que era el de allá, de Cúcuta, del norte de Santander, y todos los cigarrillos. Y entonces el hombre, el primer aguardiente, el man lo sacó. Y el primer cigarrillo, sino que a mí el cigarrillo no me gustó. Y se montó allá arriba a sacarlo. ¿Sí? Fue mi primer y único profesor de sexualidad. Ya se imagina. Ya se imagina usted con las que salía el hombre, ¿no? Dice, desde todo el tiempo, usted cuando cuida a sus hijos es porque alguien lo está aconsejando, ¿sí me entiende? Porque estos están ahí. Pero dice que no camina, no camina, no anda, no anda. No ande con ese, no ande, no ande. Esto está en la Biblia. Con quien te está aconsejando mal. La señora está separando, está mal con el marido, va a las 4 amigos divorciadas, las mejores consejeras. ¿Sí o no? ¿Cuál es el consejero tuyo? ¿Quién te habla a ti? ¿Quién te habla a ti? Dice el Salmo. Porque créame que los consejos son fundamentales. Los consejos son fundamentales. ¿Quiénes son los consejeros de uno? Desde los 17 años, mis consejeros siempre fueron mis líderes. Siempre. Y en ninguna, por la misericordia de Dios, se equivocaron. En ninguna. Yo tuve a Angie, siempre les dije que yo tenía una niña y todos sin excepción, todos, mi esposa le consta. Déjale eso al Señor. Yo me casé, le conté eso antes de casarme, mi esposa me dijo, ¿y por qué no la llamas y tal? Porque mis líderes dicen que le deje eso al Señor. ¿Sí o no? Y ustedes conocen a mi nieta Daniela, que ya se graduó, que ya está trabajando. A mi hija Angie la conocieron hace poco, los que estuvieron en esa reunión. Y todo gracias a que le dejé eso al Señor. ¿Sí o no? Los consejeros, los buenos consejeros. Los consejeros que están orando por usted y que lo van a... Pero ojo con el consejo de los malos. ¿Sí o no? El consejo de los malos. ¿Ve? Y el consejo de los malos es o porque es malo o porque anda mal. Que no necesariamente tiene que ser malo, porque hay gente con maldad dentro. Pero puede ser que anda mal, ¿sí o no? ¿Ve? Todo el que vive aconsejándole a usted que se mete en una pirámide, anda mal, ¿sí o no? Anda mal. ¿Dónde lo va a meter usted? ¿Sí o no? Dice por ahí que cuando lo llaman la gente esa de los, usted le cuelga, ¿no? ¡Ey! Ya tiene miedo y todo. ¿Sí o no? Hay consejos que uno tiene que saber recibir. Porque ¿cómo anda el otro? La chica que se divorcia, ¿cómo le pide opinión a las 3 divorciadas? Todas van a decir lo mismo. ¡Ah! Yo me divorcié, estoy es viviendo bueno para que sepa. ¿Sí o no? Claro. No van a decir otra cosa. Por eso es importante tu consejero. ¿Sí o no? Segundo, en camino de pecadores. Otro consejo que también aparece por ahí. No se haga en la esquina, que esa esquina está caliente y van a dar bala ahí. ¿Y dónde se hace el muchacho? En la esquina. Y entonces ya aplica una cosa que decía mi mamá. No se meta ahí que al perro más flaco le pegan las pulgas. Al que iban a matar no matan. Y mataron al que no iban a matar. Al que acababa de llegar. Porque al perro más flaco le pegan las pulgas. ¿Ve? Con los caminos de pecadores, ¿sí o no? En los caminos de pecadores. Hay que apartarse de eso, ¿no? Hay que apartarse. No somos de este mundo.
No somos de este mundo. Si andamos con los pecadores, con la gente que anda mal, enredada y tal, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Sí o no? Yo una vez visité a un muchacho en la cárcel. Entonces le chuzaron los tal porque era de apellido Ochoa. Entonces ya estaban calambrados por el apellido. ¿Sí o no? Pero trabajaba como arquitecto. Y entonces cada cosa que le grababan a él y decía, sí, mandá los 100 bultos de cemento. Los encalambrados le contaban eran bultos de los otros. Los ladrillitos, dejarlos en tal parte. Ladrillitos. ¿Sí o no? Entonces todo a los otros les sonaba. Los bultos de cemento eran coca. Los ladrillitos eran fajos de plata. Entonces el man estaba más enredado. ¿Sí o no? Ah, pero trabajaba con ellos. Era arquitecto. El que le hizo la casa no sé quién. Uno tiene que entender el camino de los pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Me puse a buscar. ¿Sabes qué es un escarnecedor? A lo cual también hay que tenerle, yo creo que más miedo que los otros dos, para mí. El escarnecedor es el que se burla de Dios. El que se burla de Dios. ¿Usted sabe lo que es burlarse de Dios? Uno puede burlar de uno, de la mamá, de los amigos, de todo el mundo. Búrlese de Petro, de todo el mundo, de todo el que quiera. Pero burlarse de Dios. Sentarse en una silla, burlarse de Dios. Eso es complicado. ¿Sí o no? A mí los otros dos los paso. Porque he convivido con ellos. ¿Sí o no? Pero los burladores de Dios, esos son complejos. Son complejos. Más cuando usted tiene temor de Dios. Y alguien irónicamente se refiere a Dios. Tres cosas importantes ahí en este primer versículo. ¿Sí o no? ¿Quién lo aconseja a uno? ¿Con quién camina uno? David dijo, compañero soy yo de los que te buscan y guardan sus mandamientos. Y tercero, no camine con alguien que se burla de Dios. Usted no lo va a hacer, pero tampoco con alguien que se burla de Dios. ¿Sí o no? Eso da mucho temor de Dios. Dios es Dios, ¿ah? Versículo 2. En cambio, en vez de estar en ese tema, en cambio, es el siervo de Dios debe estar ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. De día y de noche. En vez de estar en el camino de los pecadores, caminar con el que anda mal, buscar el consejo de los que... Y tercero, sentarse a burlar de Dios, más bien que la ley de Dios sea tu delicia. Que el conocer la palabra de Dios, que el obedecer la palabra de Dios sea tu delicia. Sea tu delicia. Va a describir más adelante David qué es la palabra de Dios para él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Salmo 19. Es que dulce como la miel, más pura que la que destila del panal. ¿Usted a veces ha cogido la miel del panal? Se la han vendido por ahí, que venden el turrón así, y usted agarra así o no, y uno agarra y la aprieta así. Oh, eso es glorioso. Y dice que la ley de Dios es más dulce aún que la que destila del panal. Pero eso lo describe porque Él lo halló, Él lo descubrió. Y nos invita, hombre, en vez de estar buscando consejos raros, en vez de estar caminando con quien no debes caminar y burlándote, más bien lee la ley de Dios y búscala. Medita, porque meditar en ella de día y de noche, todo el tiempo.
Todo el tiempo nosotros espiritualmente debemos estar viendo a Dios en todas partes. ¿Ve? El cristiano no es un uniforme que nos ponemos y nos quitamos. No. No nos lo ponemos y nos lo quitamos. Somos. ¿Cierto? No podemos vivir incógnitos, cristianos incógnitos de la CIA, de la DEA. No. Tenemos nuestro corazón con Dios. Y siempre es, por eso dice, de día y de noche somos cristianos. ¿No? No somos cristianos Clark Kent, Batman, no. Somos cristianos de día y de noche. ¿Ve? Todo el tiempo. Y hay que decirlo todo el tiempo. Eso te da una identidad y una profundidad y también te guarda, ¿sí o no? Ah, usted es cristiano. Sí. Soy cristiano. Yo creo en Dios. ¿Ve? Todo el tiempo. Acuérdense del testimonio cuando yo fui a Jerusalén. ¿Y por qué querés ir allá? No, porque yo soy cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? Digo, sí. Y quiero ir a Jerusalén. El jefe, ahí mismo. ¿Sí o no? Todo el tiempo. No puedo ser. ¿Ve? Hay que serlo. Hay que decirlo. Porque nos deleitamos en las cosas de Dios. Nos deleitamos. La vida cristiana se vuelve más intensa si nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos deleitemos verdaderamente. Cuando venir no sea una obligación. Cuando venir sea un deleite. Cuando levantar las manos o adorar u orar o cantar sea un deleite. 3. Entonces, ¿sí ve? Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No es lo mismo. No es lo mismo. Que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No puede ser que yo necesite vivir en cierta parte para probar esto. O tener un carro para probar esto. Porque nunca pensé tener un carro, ¿eh? Ni nunca pensé tener un apartamento. Ni nunca pensé vivir aquí en el poblado. Nunca. Ni nunca pensé, ¿cierto?, que Dios me iba a traer a Medellín, ¿eh? Y que iba a tener una paisa ahí encalambrada. No. De apellido Mesa Duque Vallejo. No. Ahí la mandó el Señor. Nunca. ¿Sí o no? Nunca. ¿Cierto? Disfruté el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí o no? Cuando me mandaron para Castilla, entonces éramos 3 misioneros. Manuel Ramón para Castilla. Los otros 2 eran uno gerente del Banco Industrial Colombiano, que se había retirado para servir a Dios, y el otro un oftalmólogo. Entonces a uno lo mandaron para Laureles y al otro para Colores, ¿sí o no? ¿Y usted qué hace? Le digo, no, yo no he terminado la primaria, para Castilla. No, mentira, no le hicieron eso, porque Castilla era el ministerio más grande. Era una cosa loca, ¿sí o no? Y cuando estuve en Aranjuez, en el Popular 1 y todo eso, oh, Santa Cruz La Rosa, oh, yo me acuerdo. Es más, en el bus de Castilla me dormía. Me dormía, había que dormir. ¿Sabe qué me enseñó a montar a mí en bus en Medellín? Un ciego. Y está vivo todavía y le sirve al Señor todavía. Eugenio Jaramillo. Entonces él me ponía la mano aquí y yo iba adelante. Usted camine tranquilo. Yo bajaba una escala y él mismo él bajaba. Es una cosa loca. ¿Sí o no?
Y cuando nos montamos en el bus, le digo, ¿cómo me va a llevar a esta Castilla? Y el hombre arranca en el bus. Y yo pendiente. A la derecha dice, esa es la Universidad de Antioquia, ¿sí o no? Yo, Universidad de Antioquia. ¿Sí o no? Y seguimos. Digo, mira, este es el rompoy de Coca-Cola. Coca-Cola. Y no. ¿Sí o no? Y empezamos a subir por Castilla. Aquí a la derecha hay una escuela no sé qué que se llama la señora no sé qué. ¡Oh! Nos bajamos a 2 cuadras. Y nos bajamos a 2 cuadras. Ese fue el que me enseñó. Mire, las cosas de Dios siempre va a estar en corriente de aguas. Donde estés. Hay gente que vive por allá y no es feliz. No es feliz. No está llena. No es un árbol frondoso. ¿Cierto? ¿Cuándo se suicida uno? Como el muchacho. Porque si tú no estás en corrientes de aguas, eres un árbol seco. ¿Ve? Eres un árbol seco. La única forma es eso. Si en la ley de Dios está tu delicia, si meditas en ella de día y de noche, entonces dice, serás un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dará su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Y prosperará qué es? ¿Que te va a llenar de plata? No. Mucha gente, la prosperidad está, como dijo mi amigo que le compartí de Cristo, yo estaré en la política hasta que me pueda tomar un tinto en la esquina. ¿Sí o no? Si no me lo puedo tomar, quiere decir que excedí el límite, que ya me pasé de lo que era. Si uno se tiene que esconder porque lo van a matar, es porque excedió el límite. Ahora, si te van a matar por el evangelio, sí. Eso sí dice las bienaventuranzas en Mateo 5. Pero porque estás en política, eso es mentira. No. Tu hoja no cae y todo lo que haces prospera. Eres bendecido. Eres bendecido. ¿Ves? Eso lo dijo el Señor. Ah, pero hay que estar. Sí. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás te será añadido. Oiga, tan cortico el salmo y se me fue el tiempo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata ¿qué? El viento. Entonces no así los malos. Los que están con el Señor es un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Pero el malo no, es como el tamo que arrebata el viento. El malo, dice la Biblia, eso es hoy y ya mañana no es. ¿Sí ve? No es. Lo buscarás y no lo hallarás. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ve? No podrás hacerlo. No podrás disfrutarlo. ¿Ve? Si no caminas con Dios. Los salmos nos van a enseñar a caminar con Dios, a enamorarnos de Dios. ¿Sabe que lo mejor es que nos enamoremos de Dios? Si estamos enamorados de Dios, lo demás es añadidura. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Conoce el Señor. No puede ser que vivamos de cualquier manera. No fuimos llamados a vivir de cualquier manera. Y menos si andamos con el Señor. Si andamos con el Señor, debemos vivir diferente. Dios nos llamó para hacer la diferencia. Por eso dijo que éramos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Sabe que cuando habló Jesús de este Salmo 1, habló de esa manera, que lo pudiéramos entender? O cuando dijo en Juan 10:10,
a los discípulos: el ladrón, o sea el diablo, vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí me entiende? En abundancia. ¿Qué es abundancia? El sentirte pleno, satisfecho, ¿cierto? Satisfecho, porque tienes a Dios. Lo demás que tengas, todo lo demás es una añadidura, todo, absolutamente todo. El muchacho tenía añadiduras, no las vio. Una niña de 7 años que lo necesitaba y que ahora lo necesita y lo va a necesitar más adelante. ¿Sí o no? Un amigo se dio cuenta de que el hombre estaba medio encalambrado. Lo llamó y dijo: ¿dónde estás? Y dijo: estoy acá en Home Depot comprando una soga. Y le dijo el amigo: ¿qué estás loco? La niña, tu esposa, tus hermanos, ¿qué pasa? No, ya, ahora hablamos. Hasta hoy. ¿Sí ve? Porque no era una añadidura. Las añadiduras tienen un significado muy profundo. Busca primeramente, lo demás es añadido. La vida misma, ¿sí o no? Lo material. ¿Ve? Yo entiendo eso, ¿no? Entiendo. Porque ya no tiene explicación, pero tenía. Pero no necesitaba, no. ¿Ves? Estás ahí, sufriste un infarto emocional. Hay que estar ahí, con Dios. Salió primero, ¿no? Ya, ahora se fue, al contrario, sí. Ya ahora nada. Pero sí le dejaron panes, sí. Porque ella está pendiente que le dejen. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Enamórese de los salmos ahora. Ya se enamoró de Corintios, claro, y de Mateo y del libro de los Hechos. Ya hemos pasado por ahí. Hebreos fue hermoso. Y ahora los salmos. Padre, muchas gracias por bendecirnos, por este tiempo, por este momento. Oramos por la familia de este muchacho y de este chico. Toma la vida de todos ellos allá en Los Ángeles. Dales conforte, fortaleza. Conforta sus almas en el espíritu. Y bueno, ese muchacho volvió a casa. Este mundo lo afligió al máximo, asfixió sus anhelos, su deseo y apagó su vida. Y el enemigo ahí estuvo. Amado Dios, que tus brazos lo hayan recibido volviendo a casa, en tu misericordia y en tu amor, en tu bondad generosa, y que fortalezcas a esta familia. Padre, gracias por los salmos, por todo lo que nos vas a enseñar, y que ya empezaste con este uno. Que nos hables, que nos ayudes, que nos sostengas. Nos enseñarás en David a que tenemos que depender de ti. Y lo dijo de esta manera: tú eres el agua en tierra seca y árida donde no hay agua. Todos tenemos que ser conscientes que esto es una tierra seca y árida. Sí está llena de agua física. Las 3/3 partes de la tierra es agua. Pero ¿acaso esa agua sacia nuestra sed? ¿O la que abrimos en la llave? ¿O la que compramos en botella? No la sacia. La samaritana se acercó al pozo. ¿Acaso fue el agua que le ofreció Jesús? Aprenderemos, como dijo David, que esto es un desierto y no hay agua. El agua que necesitamos nosotros, que necesitan nuestros hijos, que necesitan nuestros hermanos, nuestros padres, los seres humanos, es el agua viva.
Eres tú. Eres tú. Cantemos esta canción. Este es el Salmo 84. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Te ruego que pueda permanecer toda mi vida aquí. ¿Y a dónde es aquí? En ti, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Bendícenos, guárdanos, sácianos, sacia nuestras almas, que el mundo quiera agobiar, pero que tú quieres rescatar. Bendícenos y úngenos. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros. Sopla vida, vida abundante, libertad, sanidad, medicina en nuestras mentes y corazones. Padre del cielo, ordena tus ejércitos a favor de nosotros, para que nos lleven en sus brazos a donde vamos a ir y nuestro pie no tropiece en piedra. En el nombre de Jesús.